Estamos conversando sobre el proceso electoral, todas las implicaciones jurídicas que tiene la experiencia que hemos obtenido en estas últimas elecciones, los problemas que se han visto, las necesidades de cambios también que se están viendo en la legislación, tanto del Tribunal Supremo Electoral como de otros elementos que vamos a conversar más adelante. Pero decíamos, Javier, que la interpretación que se ha dado por mucho tiempo es que los tigres cuidando tigres, decía el doctor de alguna manera, ¿verdad? Que era el principio de que debían de ser miembros de los partidos políticos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, para que el uno cuidara que el otro no le hiciera trampa, ¿verdad? Entonces, tienen que ser miembros de los partidos políticos los tres primeros, y qué pasa con nosotros dos también, de dónde provienen, ¿verdad? Si nos aclara un poco. Sí, bueno, en ese punto, Luis, cuando se da la reforma constitucional del 92 y se crea el Tribunal Supremo Electoral, lo que existía en el ambiente era desconfianza entre los partidos políticos. Entonces creo que la idea fue, estemos presentes ahí para estarnos cuidando precisamente como señala, ¿verdad? Estemos cuidando cómo se administran las elecciones, y lo que la Constitución señalaba es que van a haber propuestas de parte de los partidos políticos, ¿verdad? Que van a integrar el Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver con los tres primeros lugares de las elecciones presidenciales. Esto es cómo se conforma el Tribunal Supremo Electoral, los tres miembros y luego dos que son propuestos por ternas que presenta la Corte Suprema de Justicia para elegir a los dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral restantes. Acá el punto que vemos es que eso puede funcionar en todo caso para administrar o lo operativo de las elecciones, como muy bien dice el doctor Borgo, pero para aplicar justicia electoral es difícil porque son juez y parte, ¿verdad? Entonces creo que más bien lo que se estaba pensando en su momento era cuidarse para toda la administración de las elecciones, y creo que no se le quiso dar importancia al tema de la jurisdicción electoral, porque es lo mismo, vemos esa doble composición que inclusive puede tener hasta conflicto de intereses, pues, porque Ahora, por la Javier, naturaleza de juez que debe ser. lo que estamos hablando entonces, tiene que haber una reforma constitucional para que se puedan separar las funciones de la administración del proceso electoral y del sistema de justicia electoral, llamémosle así. Entonces, si eso no lo podemos hacer antes de las próximas elecciones, lo que sí corresponde es elegir a los 5 nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Tienen que ser por fuerza miembros de partidos políticos o esa propuesta de? Esa propuesta, pensaría yo, pero creo que en este punto, en estos momentos hay una inconstitucionalidad sobre el nombramiento del magistrado Eugenio Chicas, precisamente por su afiliación al partido FMLN, porque, según vimos en la demanda, él forma parte de la comisión política del FMLN, entre otros cargos dentro del partido, pero digamos que eso es el que demuestra que tiene una afiliación y una vinculación directa con el partido político. Entonces, precisamente ese es el punto que se está discutiendo en estos momentos en la sala de lo constitucional. Creo que esa jurisprudencia nos vendrá a aclarar qué características debe tener este juez electoral, ¿verdad? Porque ya en otras jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional sí ha mencionado que son propuestas de los partidos políticos, pero ya en el cargo representan al pueblo entero. Tienen que velar por los intereses públicos, los intereses de los ciudadanos, no de sus partidos políticos. Entonces se esperaría que en esta resolución se dicte una jurisprudencia por parte de la Sala de lo Constitucional que aclare las cualidades que debe tener el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y si este debe ser vinculado a un partido político o solo una propuesta. Pero lo que sí no cabe lugar a dudas, Luis, es que el esquema actual no funciona. No funciona en cuanto a tener esta doble composición de funciones dentro del Tribunal Supremo Electoral. Hay modelos que pueden seguirse, no digo copiarlo, porque siempre hay que adaptarlo a la realidad que tiene el país, pero por ejemplo en México separaron funciones y tienen un Instituto Federal Electoral y un Tribunal Electoral totalmente separado. Entonces yo creo que hay prácticas internacionales y también vivencias que puedan aprovecharse. Y quiero mencionarlo, que esto ha sido un tema que se ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo, y no solo por actores de la sociedad civil que lo hemos expresado, pero también los partidos políticos. En el programa del presidente Funes hablaban de separar funciones del Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, en todas estas propuestas. O sea, que no es un tema nuevo. Lo que pasa es que ya a la hora de las horas no se toma la decisión y la voluntad política de que realmente exista justicia electoral. Pero al menos creo que, aunque ya sé que vamos a entrar posteriormente a hablar de lo relativo a lo que ha pasado en la Sala de lo Constitucional sobre estas resoluciones, es interesante lo que coinciden tanto la mayoría, en el caso del amparo del Partido Arena, como los dos votos disidentes, es de que la Sala de lo Constitucional
tiene competencia de venir a conocer sobre violaciones a derechos constitucionales en los procesos electorales. Porque inclusive cuando se interpusieron estos amparos, hubieron voces que decían que no tenía competencia. Correcto. Cuando la misma Constitución, en el artículo 208 lo dice, que el tribunal es la autoridad máxima en materia electoral. No obstante, pueden, sin embargo, si hay violaciones de derechos constitucionales, conoce la Asamblea Constitucional. Y es interesante lo que dicen los votos disidentes del caso de este amparo, que dice, es cierto, dice, es la autoridad máxima, siempre y cuando no violen derechos constitucionales, aún en materia electoral. Correcto. Doctor, hemos visto una serie de problemas ya a la hora de aplicar la legislación actual en una elección muy apretada como esta. Muy bien. ¿Qué elementos cree usted que habría que cambiar? Porque hay quienes dicen que hay países en los que se establece que si es de menos de 2% la diferencia, se abren las urnas, ya sí, por norma, ¿verdad? En este caso fue 0.22%. Y lo otro es que como no se pueden contar los votos nulos tampoco ni nada, entonces, ¿qué reformas cree usted que debe hacerse para poder darle más transparencia al sistema? Sí, definitivamente yo siento que este proceso electoral con un empate técnico nos ha dejado con la necesidad de revisar todo el sistema, porque en otros países, por el contrario, si en la primera vuelta tiene un 35% el que va a la cabeza en el conteo, pues ya ese es el electo, lo cual para nosotros es inaceptable. Nosotros pensamos mitad más uno, pero de decir mitad más uno tenemos el efecto Obrador en México de esos empates técnicos en que realmente hay una insatisfacción. La mitad de la población siente que no está satisfecha y la otra mitad está contenta, y eso genera unos problemas como los que hemos estado viviendo en estos días, que yo diría, menos mal que ya están solventados según las noticias de los últimos días. Pero creo yo que el problema serio, volviendo un poquito al tema del tribunal, sería de que necesitamos nosotros un tribunal que, pienso yo, no es permanente. Porque en realidad aquí, es cierto que todos los años tenemos elecciones, pero los problemas no son problemas continuos de todos los días, no son miles de problemas. Entonces, ¿cómo se pudiera constituir un tribunal que realmente pueda resolver esos problemas? Fijo el tribunal, pero que solo trabaja para los distintos casos, porque realmente creo yo que cuando hay esos largos periodos, casi como 2 años, sin que haya elecciones, pues entonces ahí el tribunal va a estar sin mayor operatividad. Si tenemos que solo son 4 meses y que vamos a tener 2 meses para el caso de la campaña electoral para diputados y 1 mes para alcaldes, pues realmente no va a haber problemas durante todo este periodo. Fundamentalmente no va a haber problemas. Entonces el Tribunal Supremo Electoral estaría tranquilo, sin mayor que hacer, y la parte operativa estaría trabajando en la preparación. Yo creo que toda esa situación vuelve necesario un análisis completo y total del sistema que estamos aplicando, porque si efectivamente un margen de 1 o 2%, que fue el caso de México, debe de servir para modelo de cómo resolver esos casos, si en esos casos, ¿cuál es la función del Tribunal Supremo Electoral? Usted mencionó, Luis, el caso de los votos nulos, el caso de los que han sido impugnados. Bueno, ¿qué sucede en una mesa que si yo impugno un voto? ¿Y qué queda? Muerto. ¿Y que no hay un Tribunal Supremo Electoral que diga, bueno, señor, este voto impugnado? No, este voto es del frente, este voto es de Gana. Entonces, ¿para qué sirvió impugnarlo? Para eliminarlo. Entonces, eso no tiene sentido. Segundo, viene y dice, no, mire, se reúnen los señores de la Junta Receptores de Votos y dicen, este voto es nulo. ¿Y por qué? Porque nosotros decimos en mayoría que es nulo. ¿Quién tiene la función jurisdiccional? La función jurisdiccional la tiene el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo es que ese voto nulo fue declarado nulo porque no tiene la función jurisdiccional? No es posible. Si son 19.000 votos nulos, la lógica me dice que el Tribunal Supremo Electoral debió haber revisado
los votos nulos, debió haber revisado los votos impugnados, porque no pueden quedar en ese misterio, al menos cuando los márgenes sean menores. Ya se quiso prever un caso, el de los votos impugnados con la diferencia que hubiera a favor de uno de los contendientes. Eso está bien, pero yo creo que la función jurisdiccional, si la vemos pura, exigiría un pronunciamiento del tribunal en esos casos. Yo no he visto por ningún lado este alegato y creo que realmente es parte de lo que debería existir, porque no tiene sentido ni los votos impugnados ni los votos anulados que se ha decidido en las juntas. Y lo digo por experiencia, en más de alguna ocasión me tocó estar en junta receptora hace muchos años y me llamaban del Consejo Central de Elecciones para reclamarme que si había un reclamo que decían los de un partido, yo estaba negándole sus derechos. Al rato era otro partido que decía que yo le estaba negando los derechos. Dije, mire, que está claro que yo estoy actuando justamente. Al que le toque, y al que le guste, al que no le guste, no importa. Pero realmente ese problema de esas decisiones, que si el DUI corresponde o no corresponde el domicilio o la dirección, pues, yo creo que todo eso debe haber directrices antes de las elecciones y que deben de darlos definitivamente para el caso de las elecciones futuras, realmente de parte del Tribunal Supremo Electoral. Es la parte operativa, pero tienen que darlo en función jurisdiccional, ya tienen que dar cuál es su forma de juzgar todas esas situaciones. Perfecto, vamos a un corte comercial. A la vuelta, Javier, le hago la misma pregunta, vemos la propuesta del doctor y hablamos de la posibilidad de los votos dobles también, ¿verdad? ¿Cómo se puede evitar que eso suceda? No sabemos si ocurrió, si fue masivo, si fue poco, pero la posibilidad existe. Entonces, ¿cómo se puede hacer para poder ir corrigiendo esos problemas que ya sabemos que existe la posibilidad de que sucedan, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.